En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos abocarnos en estos momentos a tu palabra, a tus revelaciones preciosas que nos has dejado para no andar en la oscuridad y no andar desorientados en esta vida, sino al contrario, nos has dejado directrices, nos has dejado criterios, pautas de cómo conducir nuestra vida y sobre todo el camino de salvación que abriste por medio de tu amado Hijo, quien vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Pedimos que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros y que sea también el mismo que convenza a cada uno de los presentes, incluido el que habla, de aquellas cosas que tenemos que aprender y que tú deseas que comprendamos para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, tu ayuda en todas las cosas, en cada pensamiento, palabra, hecho, acción. Y también pedirte por aquellos que a lo mejor vendrán en camino o no pudieron asistir, para que tu Espíritu también esté acompañándoles, Padre. Te damos las gracias, Señor. Tú eres bondadoso, justo, bueno, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y sabemos que tú estás interesado en estas cosas, porque pertenecen a tu reino, pertenecen, Señor, a la vida de tu Hijo. Gracias te damos y lo rogamos, Padre, como siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a partir, y me parece que mi señora en la última clase les había hablado el tema sobre el pecado. Es una palabra que a mucha gente no le gusta ni mencionar, ni tampoco que se le haga consciente, ¿cierto?, de este mal que todos tenemos en nuestra vida. Ahí está. Estoy medio lento. Bueno. Bien, entonces lo que entiendo que alcanzaron a ver ustedes se fue. Lo que vieron fue lo relacionado con el problema del mal. Bueno, para ser más específico, para ser más preciso, realmente, creo que he visto si el problema del pecado, creo que he visto el problema del pecado. El problema del pecado, y también lo que creo que he visto fue ¿qué es el pecado? ¿Cierto? Si es que no se acuerdan, ya lo vamos a ver en esta diapositiva. Nosotros tendríamos que hacer la siguiente pregunta: ¿por qué, si Dios es tan bueno, si Dios es tan justo, es un Dios que quiere la felicidad de su criatura, ¿por qué hay tantas personas que son tan infelices, tienen tantas frustraciones, tienen desilusiones, tienen penas, tristezas, tienen pérdida de seres queridos? Hay odios, guerras, rencillas, problemas en la familia, problemas entre países. Bueno, porque hay un mal, que es lo que denominamos pecado, y lo dice así la palabra del Señor. Y una manera de demostrar para aquellos que no creen que existe el pecado es que uno tendría que preguntarle por qué existen los tribunales de justicia, jueces, abogados, cárceles, penitenciarías, por qué existen armamentos de guerra, ejército, etcétera, etcétera, porque eso quiere decir de que entonces el mundo está en mal, y eso no podemos negar. Y la misma naturaleza dice que también hay un mal, porque cada animalito tiene un enemigo que se lo come. Y también al principio de la creación Dios había hecho todo bueno, todo perfecto, todo hermoso,
Por lo tanto, no existían animales venenosos, no existían las pulgas, no existía el veneno, no existían las espinas, no existía ninguna cosa que dañara al hombre. Entonces, a raíz de la caída de nuestros primeros padres, y la caída fue porque Adán perdió la administración de su familia. Y él, al perder la administración, la autoridad de la familia, porque ustedes saben de que Eva es el ser que fue engañado, no Adán. Así nos dice Pablo en su carta a Timoteo. Dice, la que fue engañada no fue Adán, sino Eva. Pero además, Adán pecó porque tenía que haberse puesto firme, haber sido un hombre de carácter, y haberle dicho a Eva, yo no voy a comer aunque tú hubieses comido. Pero él también tiene más responsabilidad porque Eva fue seducida, fue engañada, dice Pablo. O sea, usó las artimañas de Satanás para que ella, ¿cierto?, cayera en la trampa y comiera y desobedeciera. Entonces, en cambio, Adán estaba consciente, estaba en libertad, tenía todas sus facultades en buenas condiciones, y él, por hacer causa común con su esposa, también comió así como ella. Por lo tanto, él, siendo la cabeza de la familia, perdió su autoridad, y al perder su autoridad, él perdió el señorío de la creación. Porque Adán y Eva recibieron de parte del Señor el señorío. Yo se lo voy a leer, parece que aquí, o no lo traje, o no lo importa. Pero la Biblia dice así, dice que ellos tenían que enseñorearse sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre los animales de la tierra. Es decir, debían ser señor, debían tener autoridad. Entonces, como perdió la autoridad Adán, la naturaleza se le vino en contra. Y por eso que le salieron espinos, cardos, empezaron a salir animales venenosos, los animales comenzaron a comerse entre ellos, porque originalmente los animales no comían otros animales. El Señor le dio una dieta vegetariana y una dieta de frutas, tanto a Adán y Eva como a los animales, según lo que tenemos en Génesis capítulo 1. Por lo tanto, que los animales se coman entre ellos es consecuencia del pecado. Entonces, la naturaleza me dice que hay un mal, los animales se comen, sufren. Y más encima, el hombre, en vez de cuidar la naturaleza, la ha destruido. Y por lo tanto, se le está viniendo encima a la naturaleza con el que llaman el cambio climático. Hay un desorden en el clima, en todas las cosas. Ha nevado donde hay desierto. La otra vez nevó no sé cuántas horas en el desierto de Sahara. Nunca había nevado. Y donde siempre nevaba y había mucha lluvia, ahora está seco. Entonces, todo eso es consecuencia también del mal que hay en este mundo. ¿Ya? Entonces, el pecado es un serio problema. Y entonces voy a compartir con ustedes la presentación. A ver si me abre esta cosita. Esto se llama bien, entonces pero el problema no es solamente ambiental, sino que también en nosotros mismos tenemos serios problemas. A veces no podemos controlar la ira, no podemos controlar nuestro sistema nervioso, no podemos controlar nuestras palabras, tenemos inclinación a pensar siempre mal, nunca pensamos, o muy pocas veces pensamos bien. Tenemos que luchar contra ciertas tendencias que tenemos en nuestro ser, tendencia a lo mejor a ser envidioso, o a mentir, o a engañar. En el final tenemos un problema también dentro de nosotros. Así que lo que hay en la naturaleza es consecuencia también de lo que hay en el corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo dijo que del corazón salen 7 cosas. Porque a él le criticaban, le decían, Señor, o Jesús, tus discípulos no se lavan las manos para comer.
Y el Señor les dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre lo que lo contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los robos, las blasfemias. Y dice, esto es lo que contamina al hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos una tendencia al mal, pero no es una tendencia que no se pueda refrenar, digamos, en cosas que son muy fuertes y graves, sino que uno puede, de alguna manera, tener hasta cierta medida de control, pero finalmente no vence, de alguna manera, nada. Puede que usted no mienta, no robe, no hurte, no insulte, no diga garabato, pero a lo mejor es débil de carácter, o no nos gusta meternos en problemas, no nos gusta decir las cosas de frente, pero tenemos algún defecto. Y eso nos dice la palabra. Entonces, ahora sí voy a poner lo que usted, un resumen, ¿cierto? Rápidamente, ahí está. Aunque ya le he dicho varias de las cosas que estaban acá, pero refirmar. Entonces, nosotros habíamos visto en la última clase, antes de que viniera mi Señor a reemplazarme, vimos el amor de Dios. Que el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es eterno, y el amor de Dios hay que experimentarlo, ¿cierto? Y nosotros experimentamos el amor de Dios cuando viene a habitar el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el primer fruto que produce el Espíritu Santo es justamente el amor de Dios. Y no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Él nos buscó y nos amó a nosotros primero. Por lo tanto, la iniciativa la toma Dios el Padre para amarnos y nosotros somos conquistados por ese amor. Pero no es que nosotros nacemos chiquititos amando a Dios, hay casos excepcionales, por supuesto, pero en general Dios es el que nos ama. Entonces, vimos que Dios nos ama personalmente con amor de padre y con amor de madre. El amor de padre le caracteriza la estabilidad. El amor del padre es un amor firme, que tiene fuerza, vigoroso, pero también es un amor que no es voluble, generalmente hablando, ¿cierto? Aunque hay padres que son bien cambiantes, ¿ya? Entonces Dios nos ama con amor firme y estable de padre. Firme significa con fuerza y estable significa que es un amor que no cambia. Dios nunca cambia, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Y eso nos garantiza de que cada vez que vayamos a Dios el Padre, nos da confianza. A mí me da mucha confianza una persona que nunca cambia. Pero no me da confianza una persona que un día la encuentro de una manera, al otro día la encuentro de otra y al tercer día de otra forma. Esa persona a mí no me da confianza. Entonces, el amor del Padre es estable, siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por algo Él se presentó a Moisés diciendo, yo soy el que era, el que soy y el que seré. ¿Ah? Es lo mismo que significa en hebreo. Y también dice acá que a pesar de que ocurra cualquier cosa en la tierra, se muevan los collados, se muevan las islas, hay muchas cosas, el amor de Dios no se apartará de la persona que ha creído en Él, ¿cierto? Así que eso está en Isaías 54:10. Y también vimos en aquella oportunidad, si la memoria no me falla, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te extendí mi misericordia. Entonces Dios nos ama antes de nacer. Ahora hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Nosotros empezamos a existir del momento en que nos concibieron padre y madre, o tenemos una preexistencia.
Algunos dicen, teólogos dicen que puede haber una preexistencia del pensamiento de Dios. Porque las almas, dicen algunos, vienen de Dios. Pero si las almas vinieran de Dios, las almas saldrían puras. Claro. Entonces, como las almas no salen puras, vamos a ver que en Salmo 51:5 reconoce David que su madre lo concibió con pecado. Su madre lo concibió en pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el padre es transgresor y la madre es transgresora, van a tener hijos transgresores, desobedientes, ¿cierto? Entonces dice que cuando se junta el gameto masculino con el femenino, entonces ahí también aparece el alma de la persona, empieza a existir. Porque si vinieran directamente de Dios, saldrían puras. O hay una tercera, hay 4 teorías con respecto a eso. Y la otra teoría es que dice que vienen puras, pero como la genética viene malograda, viene herida por Adán y Eva, entonces viene pura y el recipiente lo echa a perder, ¿ya? Esa postura yo no me inclino demasiado por eso, ¿ya? Yo soy de la postura de que los padres transmiten también el alma de la persona, ¿sí? Porque no es solamente biología, ¿ya? Dios nos ama con amor incondicional y tierno de una madre, por eso que el Espíritu Santo está muy bien representado por las cualidades de una mujer. La mujer es tierna, la mujer es cálida, la mujer es acogedora, la mujer apaña, la mujer abraza, la mujer le caracteriza que entrega el sentimiento, el amor. Entonces Dios también nos ama con ese amor. Y además que dice un pasaje, se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Puede que haya madres que se olviden de sus hijos. Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti, y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Así que eso nos garantiza de que el amor de Dios es tan inmenso, tan grande, tan perfecto, que nosotros debiera de alguna manera emocionarnos. Solamente meditando en el amor de Dios tan grande uno cae en una especie de arrobamiento espiritual, porque no puede entender cómo Dios me puede amar tanto. Soy tan débil, tan limitado, tan imperfecto, tengo tantas fallas y aún así me ama tanto. Mucho. Entonces, si Dios me ama tanto, yo tengo que responder a ese amor. Tengo que ser recíproco a ese amor. Pero no pensemos en amor solamente en cariñito, sino que el amor se demuestra a Dios obedeciendo lo que Él nos manda. ¿No está bien? Como dice la palabra de Dios, si me amáis, si me amas, realmente guarda, obedece lo que yo te mando. ¿Ya? Entonces el amor se demuestra obedeciendo. Bien. Entonces, Dios tomó la iniciativa para amarte, ya lo que quedó claro. Y Juan nos dice, este es el fundamento del amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, no, ese no es el fundamento del amor, sino que Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Dios quiere lo mejor para ti y para mí, porque el Señor te quiere hacer heredero y heredera. Fíjese que Pablo dice que todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano, todo verdadero católico es coheredero juntamente con Cristo. Así que toda la herencia que recibió el Padre en el cielo la va a recibir usted también. Y la voy a recibir yo, porque Él nos quiere hacer heredero. Por lo tanto, no importa que aquí no tengamos muchos recursos, andemos con lo justo, pero allá en el cielo vamos a tener riquezas incalculables. Y eso debe ser un aliciente, ¿cierto? Por ejemplo, Lázaro
se echaba a la puerta del rico Herculión, así nos dice la tradición, hacía banquete, le tiraba las migajas y él comía todos los años las migajas. Pero cuando se murió, por su fe en Cristo se fue al cielo y ahora debe estar con riquezas, pero incalculables. Bien, hasta aquí habíamos llegado, eso es lo que yo me acuerdo, entonces. No se Entonces Dios tiene un plan maravilloso para ti que elaboró con sabiduría y amor. ¿Cuál es el plan? El plan consiste en que nos quiere rescatar, nos quiere llenar del Espíritu Santo, nos quiere hacer a imagen de Cristo. El propósito de Dios es que quiere tener otros Cristos. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Ser como Cristo. Entonces, por lo tanto, la vida cristiana consiste en asemejarse cada vez más al Señor Jesucristo. Él quiere ver a su Hijo que tanto ama, lo quiere ver esculpido en nosotros. Él quiere ver a su Hijo en usted y en mí. Entonces, cuando nos ve por medio del Hijo, Él queda fascinado, porque Él se complace en el Hijo. ¿Qué dijo el Señor desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o tengo deleite. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos deleitar al Señor? Siendo como Cristo. ¿Cómo lo podemos enojar? Siendo como el diablo. Claro. ¿Cierto? Bien. Entonces, su designio, su propósito es que tú vivas como hijo y por lo tanto heredero de su reino. Un reino perfecto, con justicia, paz, donde dice que cada uno podrá cosechar abundantemente del fruto de la tierra. Bueno, eso tiene que ver con el milenio. Y ahí vienen también varias posturas. Hay algunos que dicen que el milenio es metafórico, hay otros que dicen que el milenio es efectivamente real, que viene en un periodo de 1000 años en la tierra donde el Señor va a gobernar con cetro de justicia. ¿Ya? Y después, y en esos 1000 años va a ser atado Satanás, dice Apocalipsis 20. Entonces, como va a estar atado Satanás, ya no va a haber la maldad que hay ahora. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Para el gobierno que tenemos también? Pero... ¿Cómo? Antes que oramos tanto rosario, así nosotros por esta... Pero que dicen que no sé, pues si le necesita. ¿Qué crees por el otro? ¿Quieren volver? Ayuno y tanta cosa que se hizo. Así que pasó en Venezuela, decía, salió el rechazo y empezaban a meter, era imponer. Así que hay que orar mucho. Sí. Y hay que orar también por nuestros ministros y presidentes que no nos gusten, porque lo manda el Señor. Orar por los que están en eminencia. Claro. Es difícil. Bien. Entonces, usted había el objetivo es que cada persona tenga que ser convencido, no acusado de pecado. ¿Y qué significa convencido? Significa que la persona quede persuadida de que realmente es pecador. ¿Y para qué Dios desea que la persona sea persuadida de pecado? Porque la persona cuando está consciente de su mal, entonces dice, necesito un Salvador. El Señor Jesucristo dijo por los judíos hipócritas, los fariseos, dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos enfatizar en aquellas personas que nos toca predicar el Evangelio, nos toca anunciarle la buena nueva. Eso mismo. Ya. Entonces, y además somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta que la vaya a saltar que ya la hice ya?
por qué tantos problemas en el mundo, les voy a hablar. Y ustedes tuvieron que haber llegado a la conclusión de que hacer el diagnóstico, ¿cierto? Uno va al médico y el médico dice el mal que hay en nosotros, y nosotros tenemos el mejor médico, su grado honorífico, Hijo de Dios, su disposición las 24 horas, su remedio, la sangre derramada por él en la cruz, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos identificado el problema. Ahora, cuando se descompone el automóvil, uno va a ver los mecánicos. Si se le echa a perder el reloj, lo mandamos a arreglar un relojero, pero cuando se daña la vida, ¿a quién tenemos que recurrir? Necesariamente, ¿cierto? O si el mundo no está marchando como nosotros esperábamos, entonces tenemos que recurrir al Creador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque Él es el médico del alma. Entonces puede salvar toda nuestra parte interior. ¿Ya? Bien, el Señor nos señala cuál es el origen del problema. Y ya ustedes lo saben, y miren lo que dice: todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Todos. No hay nadie, excepto el único ser humano que no ha pecado es Jesús. ¿Se acuerdan de no es la triada, es el cuadrante, digamos? Cristo no conoció pecado. La tétrada. Cristo no conoció pecado. Cristo no hizo pecado. Fue tentado, pero no cometió pecado. ¿Ves? No había pecado en él. Porque venía de su madre sin pecado. No había pecado en él. Y después nos dice el mismo dice de sí mismo, dice: ¿quién de vosotros me convence que soy pecador? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? ¿O me persuade de que soy pecador? Entonces él mismo sabía que era perfecto y santo, sublime, inocente, más santo que los cielos. Entonces el único ser humano no conoció, es decir, en el pensamiento no había pecado, en sus actos no había pecado, dentro de él había, en él no había pecado, y más encima él está consciente de quién es. Nosotros podemos decir eso. Bien, gracias a Dios. A las 12 voy a seguir un besito para que no nos quedemos después de las 5, porque... Entonces, lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su programa, Él tiene un programa. Ese programa es de 7.000 años. ¿Qué necesito? ¿Café? ¿Tecito? 7.000 años. Nosotros vamos acercándonos al Señor. ¿Verdad? ¿Y desde cuándo se corta el uno? Desde que se creó Adán. Desde que se creó Adán hasta ahora, los que llevan en la cuenta perfecta, ¿saben quiénes son? Los judíos. ¿Ah, sí? Los judíos llevan los años que corresponden. ¿Ya? Y ese programa de 7.000 años, termina con lo que yo le llamaba el milenio, 1.000 años de paz y prosperidad aquí en la tierra. O sea, nos queda todavía mucho. Pero el ojo de Dios, en los tiempos de Dios, no todo lo que podemos hacer. Claro. Lo que pasa es que
puede venir en cualquier momento de aquí a ahora, en cualquier momento. Ahora. En cualquier momento. Y después viene ese periodo de 1000 años. Ya no vamos allá. Decito, por favor. ¿Ya? No vamos allá. Claro. Entonces, ese plan tiene felicidad, tiene paz, serenidad, donde hay paz hay orden. Donde hay paz hay seguridad. Y donde hay paz también hay unión. ¿Cierto? Entonces, lo que impide todo eso es justamente el mal que se llama el pecado. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que es el pecado? Eso también lo veo en Cristo. Y esta es una palabrita que errar en el y ahí lo veo. El blanco es el plan de Dios para usted. Y las flechas que no llegaron al blanco son nuestras decisiones. Nuestras malas decisiones. Porque todos hemos tomado malas decisiones alguna vez. Malas decisiones ya sea eligiendo amistades, eligiendo carreras, eligiendo parejas, eligiendo casa. Siempre estamos cometiendo errores, ¿cierto? Y bueno, ustedes vieron de que el pecado es un atentado contra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el diablo le introdujo a Adán y Eva el pensamiento de querer ser independiente de Dios. Y sucede que el ser humano piensa que siendo independiente de Dios va a ser feliz, va a ser libre. Y eso no es así. La dependencia de Él nos hace realmente prósperos, nos hace realmente satisfechos y libres. Pero no hay que revisarnos de Él. Un ejemplo, la historia de Absalón. Absalón era un hijo de David y se rebeló contra su padre. Lo persiguió a muerte a David. ¿No desterró incluso? Claro, ¿por Tuvo qué? que huir David para salvar su vida. Porque fue mal aconsejado de que él subiera al trono porque iba a ser mejor rey que su padre. Entonces, haciéndole caso a los amigos, se va en contra de su padre, incluso toma las concubinas de él. Hay un pasaje sumamente fuerte en la Biblia, segunda de Samuel. Él toma todas las concubinas que tiene David y se acuesta teniendo relaciones sexuales a la luz pública en la calle. Así de soldado. Y ese joven, bueno, lo mismo que hizo Lucero, en otro tiempo Lucero después se transformó en Satanás. Él quiso usurpar el trono de Dios. Absalón quiso usurpar el trono de su padre, el rey David. Entonces, como consecuencia, ¿cierto? Como consecuencia, le viene la muerte, o sea, a Absalón. Él muere, queda colgado porque tenía un pelo rubio, crespo, hermoso, y siguiendo a su padre para matarlo, queda atrapado en un árbol y queda colgando, y su mejor guerrero mata a Absalón. Su mejor guerrero. Sí. Bueno, pero eso tenía que hacer. Así que, y también el pecado significa no confiar en Dios. Del momento en que yo no confío, supongamos que no solamente por usted. Voy a poner aquí un católico consagrado. Y aquí el tiempo. Y vamos a suponer que aquí es constante en su fe. Tiene fe. Y de repente, un día X, puede ser un minuto, en su pensamiento le pasa la duda. En esos momentos, negativo. Puntual en esos momentos. Si yo tengo que ir a operarme, y en algún momento yo estoy nervioso porque no sé el resultado de la operación, en esos momentos que yo estoy asustado por el resultado de la operación,
en ese momento no estoy siendo creyente. En ese momento soy incrédulo. Interesante. Porque eso, el asusto, el miedo, todo eso no es de Dios. No, no es de Dios. Todo lo que es temor y miedo, Pero que del corazón que te... claro, todo lo que provenga de duda, de temor, de ansiedad, de nerviosismo, no es de Dios. Porque siempre tienes que hacer confianza. No, Claro. Por eso que la fe es una adhesión, yo me adhiero con mi mente a la revelación de Dios. Entonces dejo en un momento de que mi mente esté en él, y ahí en ese momento soy incrédulo. Siendo creyente. Pero son momentos. Pero dependiente, pero no es preocupación. Es una preocupación excesiva. Porque el Señor dice, no te afanes, y la palabra afán significa preocuparse hasta comerse la uña y enfermarse. Entonces uno puede preocuparse lo normal, pero no que se termine enfermando. Y que me termine impidiendo hacer otras cosas. Sé que es normal una cierta preocupación, pero no llevarlo al extremo de que me deje dormir. Si yo estoy preocupado, pongo esa preocupación delante del Señor. Listo, y ahí descanso. Claro. Claro. Y usted descansa. Para cualquier cosa, voy a hacer un trámite, si me va mal en el trámite, del momento en que usted piensa que le va a ir mal, en ese momento está siendo incrédulo. Porque usted está pensando que no sé, ya a lo mejor le va. Por eso que, fíjese en este texto, todo lo que no proviene de fe en Dios es pecado. O sea, cualquier momento de duda, de inseguridad, de temor, de miedo, de ansiedad, no proviene de fe, es pecado. Y ese es un texto muy hermoso. Entonces, si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer con duda, no lo haga. Porque todo lo que proviene de duda es pecado. Claro. Si voy a iniciar este negocio, pero no estoy muy segura, no lo haga. Entonces, todo lo que no proviene de fe en Dios es pecado. Eso está en Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 14, verso 23. ¿Ya? Entonces, el pecado también es no confiar en Dios. Cuando yo mañana digo, ay Señor, mañana tengo que hacer esto, no sé cómo me va a ir. Ya listo, ahí ya. Claro, ahí ya está pecando ya. Bueno, pues ¿usted cree que eso no es pecado? Nosotros teníamos que estar confesando todos los días. Claro. Desde la mañana de los ojos, Lo que pasa es que la confianza tiene que ser mental primero. O sea, yo tengo que poner mi mente solo en Dios. Y cuando yo pongo la mente en Dios y persevera mi pensamiento en Dios durante el día, lo demás va a venir del cielo. Y ahí se va a unir el corazón y la voluntad. ¿Cierto? Entonces, claro. Ahora, las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Porque dice Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si yo siembro para la carne, de la carne voy a sembrar corrupción. Si yo siembro para el espíritu, del espíritu voy a cosechar vida, paz, orden, seguridad. ¿Ah? Por lo tanto, una de las consecuencias, ahí me adelanté, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces la primera consecuencia, es que el pecado esclaviza. La ansiedad, la preocupación, la angustia me tienen todos los días
ahí preso en mi pensamiento, me hace sufrir y no soy libre. Entonces el pecado me quita la libertad. Por ejemplo, yo tengo a mi madre como de 83 años y ella siempre ha sido muy aprensiva y es creyente, pero la toman los nervios, se preocupa en exceso y se enferma. Ella no sabe descansar todavía en el Señor para sus enfermedades. Entonces ahora, si está sana y le viene una preocupación de un familiar, se enferma. Entonces, siendo creyente es esclava. Siendo creyente es esclava. Claro. Porque muchas veces nos pasa a nosotros. Claro, cualquier ansiedad, aprensión. En demasiado. Claro, porque usted la mente en vez de poner en el Señor la está poniendo en el problema, no está poniendo en la situación que la compra. No confiamos en el Señor. Claro. No le entregamos al Señor nuestro problema, nuestra cosa. Señor, a ti te lo entrego. Claro, mire. Tú sabes que tú vas a ser un Dios de amor y todo, y sabes que lo que hay que agradecer y hay que hacerlo. O sea, me gusta de la personalidad. Lo que pasa es que nosotros vamos cargados y es como que el Señor viniera en una carreta que nos invita a subir. Nosotros nos subimos, pero en vez de dejar el saco que va sobre en la carreta, seguimos sentados en la carreta y con el saco aquí encima. Porque no sabemos entregar. Y sobre todo nosotros las mujeres. Tanto que nos dicen confíen en el Señor, confíen en Él, tengan confianza, tengan fe en el Señor, que Él es y no podemos llegar a Es una meditación. Solamente meditación. ¿Ustedes se acuerdan del tabernáculo de reunión? Antes que se hiciera el primer templo de Salomón, el Señor mandó a hacer un tabernáculo, un templo portátil, que lo armaban y lo desarmaban durante los 40 años en el desierto. ¿Usted lo dijo por Zoom esa? Claro. ¿Por Zoom? Sí, por Zoom, sí. Porque yo sigo todos los cursos. El de liturgia. Muy bien, excelente. Entonces, ¿Qué mire, contó eso? dentro del tabernáculo tenía 3 partes. Sí. Tenía el atrio o el patio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santísimo, que entraba una sola vez al año el sacerdote, estaba lo que se llama el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, ¿cierto que tenía la trasladada? Tenía 2 querubines acá. 2 querubines que están mirando con su rostro al centro. ¿Por qué? Porque una vez al año, en el Yom Kippur, en el día del perdón, se sacrificaba el animalito y el sumo sacerdote le echaba la sangre ahí. Entonces Dios aceptaba ese sacrificio y desaparecía. Claro, porque piensan que tienen poder. Entonces, esos 2 querubines, todo este tabernáculo representa su cuerpo. Este tabernáculo además representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Y el arca de la alianza con los 2 querubines representa los 2 hemisferios del Señor. Y fíjese que esta era la parte más importante, allí accedía el sumo sacerdote y allí se manifestaba Dios. Y si esto representa la mente con los 2 hemisferios, ¿qué me está diciendo? Que yo debo tener un control de la mente. Mira, lo primero era que te metas en la meditación. Claro. Claro. Si uno está siempre meditando en Dios, siempre su mente en Dios, Dios viene a morir, Dios viene sobre la persona.
¿Sabes lo que a mí me pasa? En las mañanas, porque yo me pongo a hablar de lo temprano, con la colonia de la serie y todo, y a veces estoy como medio despierto, así como un poco intranquila y todo, y me digo, voy a poner a hacer oración, y sabes que es una cosa increíble, es como que mi marzo más espiritual, es una cosa, me da una tranquilidad, incluso el otro día, me pasó algo tan extraordinario que decía que era como el gozo del espíritu, porque estaba haciendo la coronita de la Marcia, y yo como que descansé en el espíritu, porque me vino una cosa como que Es un velo, como un velo que le sí, una recuerda. cosa, y me puse como que los pies calientes, la cara, todo, y era una alegría que tenía tan tremenda, súper linda, y yo era una cosa como que me entregué así el creo por completo, y como que caí, porque de repente como que me quedé así, yo no me sentía las pies, no me sentía nada. Dijeron que eso era como el gozo del espíritu. Claro, o también se llama arrobamiento o éxtasis espiritual. Sí, me pasó eso. Sí. Fue súper hermoso. Y sabes que después, en la tarde, pues me pasó la madrugada. Y en la tarde estábamos en un grupo de oración e intercesión con una chica. Y de repente, ya pues estábamos haciendo adoración y toda alabanza. De repente nos tenemos que ir y una de las chicas dijo, yo vi, porque tenía así como bien, tiene como bien la flor de piel donde la bendición y todo. Y me dijo la Cali, yo vi como que era un bebé que lloraba mucho, y tenía una tacita acá y abría una palomita y caía agua, así, como caía agua. Y yo ahí vi a la hermana Patricia, me dijo así. Y yo lo asocié con eso que me había pasado en la mañana. Y yo me dije, dijo, usted no tiene algún pariente que van a hacer una bolita, porque yo ayer como que estaba naciendo un bebé que lloraba, como que nacía una guagua. Me dijo, pero sabía la hermana Patricia por mí. Y dije, a ver, predicación, bebé, yo que tenga, ¿no? Oh, pero a mí me pasó esto y esto. Dijo, eso debe ser porque estaba como que naciendo como al espíritu de nuevo. Claro, naciendo a lo espiritual. Sí, algo así. Sí. Claro, siempre cuando hay un bebé es porque hay una transformación, hay un cambio, una nueva vida. Claro. Eso me dijo ella. Yo dije, Exacto. gracias Señor también. Entonces, Pero fue muy hermoso, no estaba bien. entonces por eso que uno tiene que meditar, ¿cierto? Bien. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, el pecado entra con todo. Por ejemplo, si uno se permite cierta licencia, eso tiene que ver con la autoindulgencia. La autoindulgencia es pobrecito de mí, yo tanto que sufro, entonces yo necesito otras cosas, me voy a dar un gustito. Eso es perjudicial para la vida espiritual. Porque de eso se aprovecha la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, para empezar a convencernos de que tenemos que todo el derecho a experimentar ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Así que uno es una trampa que nos encadena. Y el segundo, otro elemento es que en consecuencia el pecado es la muerte, pero la muerte allí no es solamente la muerte física. Fíjense que el Señor le dijo a Adán que el día que comieran del fruto ciertamente morirían. Pero Adán y Eva comieron del fruto y no murieron. Físicamente no murieron. Entonces, tuvieron que pasar 930 años para que recién murieran físicamente Adán. Adán vivió casi 1000 años, 930 años. Entonces, ¿por qué? ¿En qué sentido murió? Es que la Biblia habla de muerte espiritual. Cuando la persona, el hombre, se separa de Dios por el pecado, esto se llama muerte espiritual. Entonces Adán y Eva murieron cuando comieron, murieron espiritualmente. Muerte espiritual. Pero hay forma de resucitar a esa muerte. ¿Ah? Hay forma de resucitar a esa muerte espiritual. Con el nuevo nacimiento que habló el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios.
te es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es cuando viene a vivir el Espíritu Santo dentro de la persona. Y ahí la persona resucita y deja de estar muerto de manera espiritual. Entonces, la muerte espiritual creo que es la separación de Dios. Cuando yo peco, muero espiritualmente. En ese momento, si yo miento, siendo católico, mentí, yo sé que en ese momento morí espiritualmente. Confieso y si Claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, con el firme propósito de no volver a hacer. Cuando acusaron al padre del hijo de la catedral, conoce el caso como 2 años, que él había abusado de una indigente. Entonces ahí le preguntaron, pero padre, el asunto de la confesión del pecado se le conoce fácil, como uno peca, se confiesa, peca, se confiesa, peca, se confiesa, el sacerdote. ¿Ya? Pero lo habían acusado de abusar, en un caso había gente que no sé si lo vieron, que abusaba de la indigente. Sexualmente. Sí, en la catedral de Santiago hace como 2 o 3 años. Y se suicidó. Sí, búsquenlo en el Google. Padre Tito de la catedral. Y él decía, pues yo decía, ¿cómo un sacerdote va a decir? Peco, o sea, me confieso, me confieso, no puede ser, no puede ser. ¿Usted conoce a este santo que se llama María de Ligorio? Alfonso María de Ligorio. Alfonso María de Ligorio dijo que los pecados que Dios perdonaba estaban contados. Estaban contados. A Israel el Señor le perdonó 10 pecados nomás. 10. Después del 10, no los dejó entrar a la tierra prometida. Castigo. Murieron todos en el desierto. Los únicos que entraron de esa generación, de que tuvieron 40 años que salieron de Egipto, fueron Josué y Caleb, que ellos tuvieron fe en el Señor, pero todos estos murieron en el desierto porque el Señor les perdonó 10 veces. Y María de Ligorio, Alfonso María de Ligorio cuenta de que hay un niño que murió como a los 8 años porque cometió un pecado y el Señor se lo llevó al tiro. Entonces, él plantea de que no todas las personas tienen la misma cantidad de pecados que el Señor le puede perdonar. A una persona le puede perdonar 100, a otro 1000, a otro 10, a otro 15, depende del Señor. Entonces, si la persona agota su perdón que el Señor le da, si lo agota, entonces el Señor se lo lleva. Puede ser niño, adulto, joven, anciano. Entonces en la Biblia tenemos varios casos de que el Señor perdonó hasta cierta cantidad y luego vino el juicio. Porque están contados. Así como están contados nuestros días, están contados el número de pecados que Él puede perdonar. Y después de eso es lo que dice Alfonso María de Ligorio. Entonces por eso es que uno no puede llegar, y más encima si uno está consciente de eso, no puede llegar. Una pregunta, ¿y el límite de la vida que tiene el ser humano son los 120 años que aparecen en el Antiguo Testamento? No, lo que pasa es que dice en uno de los salmos que la vida del hombre hasta los 70 años y en los más fuertes hasta los 80. En uno de los salmos, el Salmo 91 parece. Esos 120 años que usted le menciona, señora Natalia, es el tiempo que le dio el Señor a esa generación de Noé. Noé predicó 120 años que venía el diluvio. 120 años predicando todos los días. Y no se convirtió ni uno. Y después de los 120 años, mandó el diluvio. Entonces se refiere a la cantidad de años que le dio a esa generación, desde el momento en que recibieron la verdad hasta que vino el diluvio, les dio esa cantidad. Y en ese tiempo vivían tantos años, 300, 700. Sí. ¿Y ¿Saben por cuál qué? es la diferencia con el límite que tenemos ahora? Porque energéticamente
Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba rodeada completamente de nubes, completamente de nubes. Es como era una serena completa. Entonces todo el agua que tenía esa capa, porque dice que subía un vapor y regaba el huerto, no necesitaba ni manguera, sino que se regaba. Por eso que cuando Noé predicaba que iba a llover, nadie creía porque no conocían el rocío ni la llovizna, porque del suelo subía un vapor y ese vapor regaba las plantas y los árboles. O sea, era gratis. Nunca habían visto, como nosotros vemos, que el agua viniera de arriba, porque salía de abajo. Entonces toda esa agua, todas las nubes que cubrían la tierra, fue ocupada en el diluvio. Y ahí por primera vez empezó a ver cielo despejado, se veía el cielo celeste. Pero antes no estaba cubierto de nubes. Y por eso que vivían más años. Matusalén vivió 969 años. Y después del diluvio empieza a bajar. Claro. Y después del diluvio empieza a bajar. Por ejemplo, ya Abraham, 10 generaciones después de Noé, ya vive 175. Después ya Jacob, su nieto, 140, y empieza a bajar. Y también hasta el tiempo de Jacob, la gente que estaba caminando y de repente morían así sin nada, se morían. No había aviso previo, se morían, porque la paga del pecado es muerte, se morían. Entonces Jacob le pidió al Señor, Señor, por favor, sería bueno que mejor uno se enfermara, fuera perdiendo de a poco la fuerza para preparar a la familia y ahí que se muera. Y el Señor le concedió a Jacob, y Jacob en el capítulo 49 de Génesis alcanza a reunir a sus 12 hijos y él muere. Y antes la gente moría así, no se enfermaba. Murieron. Entonces de ahí comienzan a enfermarse. Solo en casa. Claro, solo en casa. Claro, eso es. Y después él pidió eso para poder despedirse. Y a continuación tenemos después otro hombre que le pide al Señor que por favor, está bien, que se enferme, pero que tuviera la posibilidad de volver a estar sano. Y el Señor le concedió. Entonces de ahí que nosotros tenemos la oportunidad de enfermarnos y volver a estar sanos. O sea que cuando uno se enferma es como una mini muerte, ¿sí? Como para pagar los pecados, ¿no? Sí, se le dice que la muerte es cuando la enfermedad es la cárcel del alma. Sí, porque yo creo que muchas de las enfermedades físicas vienen como por cosas de la mente, o sea, como espiritual. Claro. Porque de alguna forma las emociones ahora se manifiestan y lo hacen a través del cuerpo físico. Exacto. La cabeza, que le duele la guata, que no sé qué, que el cáncer y todo eso. Puras cosas que uno En el fondo, hace, pecado. Claro. Entonces, la persona, y le iba a decir algo, entonces la persona tenía la posibilidad de restablecer. Entonces, se dice que la enfermedad es la cárcel del alma porque el Señor la deja enferma a la persona por un tiempo, para que en ese tiempo la persona esté meditando por qué me vino esta enfermedad y se revise. A ver cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios, con mi familia, con mis semejantes, qué he hecho, no he hecho. La enfermedad tiene que ser una oportunidad para reflexionar. Por eso con veces, claro, la conversión, el cambio de vida, se convierte. Claro. A mucha gente no. Sí. La mayoría, en todo caso. Porque yo he pensado que dice, oye, si no hubiese pasado esto, yo habría seguido igual, si no hubiese esto, hubiera sido un poco tan orgulloso y todo. Después Dios te nos manda ahí. Y ahí nos hacemos libres y todo, y empezamos a meditar, y a cambiar, y lo otro, ¿verdad? Entonces, claro, y en el Antiguo Testamento se tenía que ubicar un médico, dentro del judaísmo, un médico, pero que no solamente le diagnosticara las causas físicas, sino las causas espirituales que estaban detrás. Y una vez que identificaba cuál era la causa espiritual, ahí recién el doctor, el médico,
qué sé yo, oraciones, lectura, y le daba la otra parte física, pero lo último es lo físico. En cambio ahora tenemos médicos que solamente atacan los síntomas. Y lamentablemente por el otro lado espiritual no se hace mucho. No, porque no hay, eso lo debería hacer. Oye, eso ¿Cómo se llaman los sacerdotes? Los sacerdotes se llaman curas de alma. El problema es uno a veces busca y no encuentra nadie que te ayude como un asesor espiritual y eso es más importante que un médico. que no los forman a los curas como curas de alma. Son muy la falencia ya. Claro. Súper tan importante lo que debe uno conocer, ¿sabes? Todos necesitan de un guía espiritual Claro. que no está presente. Entonces, de ahí como que falta un poco. Es que falta. Y ahora menos vocaciones que nunca, por ejemplo. No hay vocaciones. Eso. Porque no hay vocaciones porque la familia no ha enseñado de existencia de Dios, la sacamos de la familia, de los colegios. Incluso ahí hasta laico comprometió gente súper que muy buena, porque también a lo mejor ellos podían ayudar en eso, no sé. Yo tenía en ese aspecto que Tienen podían no así, no son sacerdotes, porque no tienen el sacramento, no estudian, qué sé yo, pero tienen esa otra parte, esos carismas y cosas que, wow, que te pueden y con algo que te digan, no sé. Por eso que también yo creo que a través de eso, si no es sacerdote. Yo conocí a propósito de lo que usted dice, yo conocí un caballero de edad que tenía la misión que la tomó de parte del Señor por años. Él andaba siempre con una botellita de aceite, bendecía y visitaba hospitales. Y él ungía y oraba por los enfermos. Y dice que muchos se les sanaron, muchos. Estaba ahí. Por eso que ahora en los hospitales, porque antes, ahora existen las unidades de acompañamiento espiritual dentro de los hospitales, con todos los hospitales, antes no, porque está probado que los médicos a veces le dicen, no, no sé, es que el problema es de esta manera ha pasado y la gente ora todo y la gente después no tiene nada. O sea, ¿cómo? Entonces, por eso que ahora se abrió la onda de eso. Sí, pues Santiago dice que de veras los creyentes visitan a esa persona que está enferma, lo van a visitar, llevan aceite, lo ungen y oran. Y le imponen las manos y si es la voluntad de Dios se va a sanar. Si no es la voluntad de Dios se va a morir. Porque a lo mejor agotó los números de pecados. Muchas así, milagros, son milagros. Claro. No, Exacto. Bien, entonces usted ya conoce la historia de Adán y Eva, murieron espiritualmente primero y después murieron en forma física. ¿Ya? También toda la humanidad ha muerto con el tiempo. Después tenemos una triple mala noticia. ¿Y cuál es esa triple mala noticia? Es que primero, todos hemos pecado y no hay ni un justo ni a uno. Ahora, yo quiero hacer una distinción acá, muy importante. Esta es una de las diferencias radicales entre lo evangélico, el protestantismo y el catolicismo, en este punto. ¿Por qué? No sé si somos comunes. Con las dos cosas, como decir. Lo que pasa es que para el protestantismo esta expresión todo pecado no hay ningún justo, que es cierto, lo dice la Biblia. Para el protestantismo dice de que el hombre no puede hacer nada bueno, absolutamente nada bueno, nada, porque lo dice, no hay ningún justo ni un uno, dice en el Salmo 14, también dice en Romanos 3:10. No hay quien haga lo bueno. ¿Ah? No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno ni siquiera, ¿ya? Entonces, dentro de la doctrina católica, y ahí está la diferencia, entonces los protestantes dicen, no, el ser humano no puede hacer nada bueno, nada, absolutamente nada. Está totalmente, todo lo que hace está corrompido, todo, porque tiene la concupiscencia.
Entonces la doctrina católica dice, sí, es cierto que tiene el mal dentro, pero se mantiene en sus potencias, puede pensar, porque si estuviéramos totalmente corrompidos, nosotros seríamos como los animales. Andaríamos haciendo cada vez cosas peores, porque estamos totalmente corrompidos. Y el Señor Jesucristo dice, vosotros aunque son malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Vosotros siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Porque ¿qué padre le dará a su hijo una serpiente si le pide pan? Entonces, el Señor Jesucristo dice, claro, ustedes tienen la maldad dentro, pero pueden hacer cosas buenas. Y ahí viene la doctrina católica, y ahí se diferencia del evangélico del protestante. Entonces, el problema es que el decirle que está totalmente corrompido, no puede hacer nada de bueno, a la persona la dejan totalmente disminuida, la dejan prácticamente en el suelo, muy mal, ¿ya? Le presentan a Jesucristo como el Salvador, pero en el lado católico dice sí, está mal, pero la persona puede ser pagana, puede ser incrédula, puede no tener el Espíritu Santo, pero, por ejemplo, puede tener misericordia de una persona de edad, puede ayudar a una persona que lo necesita. Pero eso que hace es movido naturalmente por Dios. Es movido naturalmente por Dios. Entonces, pero en el mundo evangélico... No le libra de todo lo malo que tiene. Claro, no lo libra, pero tampoco lo deja como en el suelo, totalmente abatido, porque algo puede salir, pero igual tiene que venir el Espíritu de Dios a morar en la persona. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial entre el protestantismo y el catolicismo. Es que si estuviéramos así, como dicen los protestantes, estaríamos como justificados. De que yo no puedo hacer el bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En cambio, como sí podemos, ahí no tenemos la justificación y ahí estamos pecando. Claro, de hecho hijos de pastores protestantes excusan a sus hijos que se portan mal y dicen, no, pero es que no es convertido. Claro. Entonces, como no es convertido, pueden hacer lo que quieran de malo porque no son convertidos, y ahí está el problema. Y el hombre de forma natural puede, en algunas cosas, luchar contra la maldad, ¿cierto? Por ejemplo, el padre, un padre que no es cristiano, nunca se va a acostar con sus hijas, digamos, Una cosa de la moral. por la conciencia. Porque a pesar de que caímos en mal, el Señor nos dejó la conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? Es el tribunal interno que nos hace sentir bien cuando hacemos el bien y nos hace sentir horrible cuando hacemos lo malo. Entonces, ahora, si ellos nos dicen totalmente depravado, entonces tampoco nos dejó con conciencia. Y ahí está el problema de Calvino. Pero en realidad no es Calvino, porque Calvino no lo llevó a tener, son los seguidores de Calvino que llevaron a esa situación extrema, de que uno no puede hacer nada. Bueno. Entonces yo le discutí a la otra buena persona, pero es que si no hiciera nada de bueno no respetaría a la mamá, no iría a estudiar, no haría las tareas, mataría a su hermano, haría cosas horribles. Entonces es muy extremista ¿ya? Entonces eso quería yo enfatizar. Cuando el rey, usted sabe que el rey David cometió un pecado bien grave, es un pecado mortal, el pecado de adulterio. Más del homicidio. Más del homicidio. Posteriormente, claro. Lo que pasa es que él, ahí aprendemos algo. Él tenía que haber ido a pelear porque se levantó todo su ejército temprano y se fueron a pelear porque estaban peleando contra los enemigos. Y él se quedó en la cama durmiendo hasta tarde. Dijo, seguramente estoy cansadito, la hora de urgencia estoy cansadito, me voy a
Se levantó tarde. No sabemos a Al qué hora. mediodía. Claro, más o menos al mediodía. Y todos los varones de Israel se fueron a pelear, entonces quedaron solamente las mujeres. Y él paseándose por el alrededor, se fijó que estaba Betsabé, una mujer casada, esposa de Uría, se estaba bañando, y ella se bañó así desinhibidamente como no había ningún hombre, así que él la vio desnuda, y la observó, y la observó. Usted sabe, ¿para qué le voy a contar el nombre? La deseó sexualmente y la mandó a llamar, y ahí comete adulterio con ella. ¿Todo cómo empezó? Se dio un gustito de levantarse. La flojera. La flojera, claro. Por eso que el que madruga, Dios me ayuda. Ya se levantó tarde. Y después, claro. Y después para poder quedarse con esa mujer que le encantó, tenía que deshacerse del marido, así que lo puso al marido en la primera fila, en la primera línea, para cuando lucharan, lo mataran. Así que lo mataron a él. Lo mataron a él porque lo puso en primera línea. Eso fue un homicidio. ¿Y ella tenía responsabilidad en ese pecado o fue obligada? Fue obligado, o sea, el rey tenía que entregarse al rey. Claro. Pero ella quedó embarazada del rey. Claro, ella quedó embarazada. A David que quedó embarazada y ahí es donde da la orden a su general que ponga a Uría en la primera fila para que muriera. Y queda embarazada. Se casa con ella, pero el niño le nace, le dura muy poco. Muere. 7 días. Sí, y él se pone a orar 7 días sin comer, ayunando, y el Señor no le perdona. Y ahí vino después, lo que pasa es que cuando ahí aprendemos que si el jefe de familia le abre la puerta al pecado, no solamente le afecta a él, sino que le abre la puerta al pecado para que el mal entre en toda la familia. Y entró en los hijos de David. Entonces después se va a dar el caso de que uno de sus hijos se enamora de su hermana. Y le dice, papá, dile a mi hermana que me lleve un caldo, que estoy en cama, que estoy enfermo. Y era una chiva, para que cuando la niña fuera para allá a dejarle la comida, él la tomara y se acostara con ella. Así que la toma a la fuerza y la lleva. Después Absalón se pone rebelde y lo sigue. Entonces le vino una tras otra. Y eso mismo, ¿qué pasa cuando uno así pasa a veces que el marido o la señora se va con otro y comete adulterio y ahí está como a su familia también la está como perjudicando? Claro, porque en el fondo es como que usted uno está protegido por el Señor, peca y le abre la puerta al diablo. Espiritualmente se echan los demonios a la familia. Y los demonios, ¿qué es lo que hacen? Como le dieron permiso, Dios le dio permiso. Dios le dio permiso. ¿Por qué Dios le dio permiso? Porque este jefe de hogar no hizo bien, cometió la falta, entonces ya, se metió en el terreno del diablo, entonces el diablo dijo, se metió en mi terreno, perfecto. Entonces los demonios entran y empiezan a ver la debilidad en los hijos, en la familia y empiezan a atacar. ¿Y qué puede hacer ahí uno, por ejemplo, no sé qué se por los hijos, por la familia, para que no pase eso? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, David, después que ve todo el desastroso efecto que significa haberse dado ese gustito, él reconoce el pecado porque el Señor le saca el Espíritu Santo. El Señor le retira el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba alrededor. Entonces él peca y el Espíritu Santo se retira. Entonces él le viene la depre, se desanima, anda muy triste, muy mal. Y ahí él, con esa tristeza, va a confesar el pecado y ahí reconoce. Que no retires de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo, porque quedó como seco. Dice, estoy como sequedal,
mi corazón está como un sequedal, dice. Pero eso lo tiene que hacer la persona que cometió el Claro, pecado. exacto, la que cometió.